Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Israel, que es oye Israel. En estos días yo estaba meditando y estaba orando, y en lo que yo estaba orando yo le estaba diciendo al Señor: Señor, asegúrate que el fundamento siempre sea un fundamento firme, que cada paso que podamos tomar, cuando digo podamos, mi esposa y yo, mis hijos, la iglesia en Cristo, siempre tome cada paso firme. Y en lo que yo estaba orando, comienzo a leer la palabra de Dios y abro la Biblia. Y una de las cosas que me comienza a hablar el Señor, me comienza a ministrar sobre el libro de Marcos capítulo 12, verso 28 al 31. Dice la palabra de la siguiente manera: acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Miren lo que pasa. Había un escriba que miró en ese momento al Señor Jesucristo y la gente estaba hablando de tantas cosas. Es necesario hacer esto para la salvación, es necesario para hacer el otro para la salvación, es necesario en realidad tener un fundamento, tener este otro fundamento. Y ellos estaban entrando en un diálogo diciendo, y cada uno por costumbre cree que tiene la razón en lo que está diciendo. Y van donde el maestro a hacerle una pregunta. Y le hacen una pregunta tan simple. En este caso, la intención no era saber, sino que probarlo. Porque muchas veces nos hacen preguntas para ver nuestra capacidad, para ver qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos. Muchas veces se nos acercan simplemente para ver si entendemos lo que estamos viviendo o no. Y le hace una pregunta y le dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todo? En otras palabras, imagínate, el fundamento de un cristiano, de un hijo de Dios, está en este mandamiento. Y es el primer y gran mandamiento que muchas veces se nos olvida, la importancia que tiene. Se nos olvida en realidad qué es lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo. Y le pregunta, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es, vamos a leerlo, ¿qué dice? Oye, a ver, vamos a leerlo juntos, 1, 2 y 3. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Imagínate, por costumbre nos han enseñado simplemente: el primer mandamiento es amarás al Señor sobre todas las cosas. No, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Imagínate, ahí no está hablando de dos mandamientos, de un montón de reglamentos que muchas veces tenemos. Ay, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que vivir, tienes que hacer esto. Pero lo encierra completamente en dos. Y el primero es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero para poder entender ese mandamiento tenemos que ir a la raíz. Y como te digo, una de las cosas que a mí me dice la palabra en Efesios 20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Y cuando la Biblia nos habla de un principio, nos habla de un fundamento. Un fundamento viene a ser una estructura firme que no hay nada ni nadie que lo puede mover. Cuando nosotros entendemos que, imagínate, el Señor Jesucristo nos habló que cuando uno edifica su casa sobre arena, su casa caerá. Pero cuando uno la edifica sobre la roca que es Jesucristo, puede venir vientos, pueden venir tempestades, puede venir lo que viene y no se va a caer. Y ahí es donde tiene que estar nuestro fundamento, en estos mandamientos. Porque le preguntaron: danos los mandamientos principales. Y él lo encerró en dos. Y usted dice: no, pero
¿Qué pasa con el ayuno? ¿Qué pasa con la oración? ¿Qué pasa con esto? El primer mandamiento principal lo encierra todo. Y es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Mira lo que dice. Y usted dice, lo hice otra vez. Para que mire que está en el Nuevo Testamento y está en el Antiguo Testamento. Porque hay gente que dice, no, pero eso era para, ese era el tiempo de la ley, eso era para los israelitas. No, ese mandamiento es para hoy en día también. Pero nosotros tenemos que entender cuál es el significado. Porque cuando no entendemos el significado, no tenemos un fundamento firme. Como te repito, muchas veces decimos, no, el primer mandamiento, amarás al Señor. No, esa es la segunda parte del primer mandamiento. Ese no es el primer. Mira lo que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora la palabra oye Israel en hebreo, estos versículos son conocidos como el Shema. ¿Son conocidos como qué? El Shema. El Shema significa oye. Oye significa pon atención. Oye significa no dejes que nada te perturbe. Enfócate. No estés enfocado en otras cosas. Porque ¿qué pasa hoy en día? Leemos la palabra y nuestra mente está volando por otros lados. Estamos en la casa del Señor y estamos pensando en el trabajo, en los frijolitos que se van a quemar. Pero bueno, hoy en día ya no se hierven frijoles, sino que se compran la lata. Amén. Pero la mente está en otras cosas. Pero esa palabra oye significa pon atención, medita, enfócate en lo que Dios te quiere hablar y te quiere decir. Porque hoy en día tenemos, como le estaba diciendo la semana pasada, una atención muy corta. Estamos, que el cerebro no nos funciona y no podemos poner atención. Pero oye significa pon atención. Dile al que está a tu lado, pon atención. Ahora, cuando le dice, oye Israel, esto define o una confesión del hebreo que describe quién es Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando él dice eso, uno es, esta es la verdad, esencia de Dios. Siendo un solo Dios, él no puede ser representado por imagen ninguna. No sé si me estás escuchando. No podemos crear de Dios una imagen o una escultura diciendo Dios es así o Dios es asá. Por eso cuando él dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, significa, pon atención porque Dios es uno y no hay nada ni nadie comparado a Dios. Él es único, Él es especial, Él es bello, Él es lindo, Él es hermoso, es lo más precioso que nosotros tenemos. Porque la palabra uno que significa en hebreo es único. Dios es único. Tú no lo puedes comparar a nadie. Tú no lo puedes comparar a nada. Tú no lo puedes comparar a una experiencia. Porque Dios no es un Dios de experiencia. Es un Dios de intimidad. Porque intimidad es diferente a una experiencia. Una experiencia, ¿cómo estuvo? Fuiste al parque. ¿Cómo estuvo el parque? Estuvo bonito. ¿Cómo estaba el concierto? Estaba tremendo. Pero esa es una experiencia. Pero Dios es un Dios de intimidad. Que llega hasta el corazón, hasta lo más profundo. Y cuando Él dice, oye Israel, Él está diciendo, pon atención. Yo soy un Dios íntimo. Un Dios que conoce lo más profundo de tu corazón. Es más, dice la palabra, imagínate, mira qué tanto es la intimidad que Dios tiene con nosotros, que Él cuando te formó en el vientre de tu madre, Él te hizo especial, Él te hizo único, Él te dio los talentos que otras personas no tienen, Él te dio la capacidad que otras personas no tienen, y tú eres diferente, tu ADN es diferente, tus huellas son diferentes, tu ojo comparado al otro es diferente, imagínate, tú eres algo original, tú no eres copia, tú no eres réplica, tú no eres un clon. Dile al que está a tu lado, yo soy especial. Ahora, verso 5, ahí mismo dice, porque primeramente me entendemos, lo primero que Dios quiere que entendamos que Dios es uno. ¿Cuánto Dios es? Uno. Amén. Por eso tú no puedes crear una imagen de Él porque Él es único.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La palabra amarás es la palabra hebrea ahab. Esta es la obligación esencial que surge de la verdad de Dios, que Dios es uno. Es un amor que tiene que crecer a conocerlo de Dios. Es otra palabra, esa palabra que usa no es el amor ágape, que es un amor incondicional, sino es la palabra ahab. ¿Qué significa ahab? Entre más yo conozco de Dios, entre más yo intimidad tengo con Dios, porque la clave es la intimidad que yo tengo con Dios. Entre más lo conozco, más me acerco. Entre más me acerco, más me enamoro de Él. ¿Por qué? Porque lo estoy conociendo y dentro de mí está creciendo un amor real y genuino para con Dios. ¿Por qué? Porque lo estoy conociendo. Porque a Dios, imagínate, tú nunca vas a conocer a Dios en su totalidad. Porque Dios siempre te va a sacar o se te va a presentar de una manera diferente. Y todas tus experiencias que vas a tener con Dios van a ser diferentes. ¿En medio de qué? En medio de la intimidad. No sé si me estás escuchando. El problema es cuando se pierde la intimidad, se pierde el amor. ¿Por qué se pierde el amor? Porque no hay intimidad. ¿Y por qué no hay intimidad? Porque nos ponemos a enfocar en otras cosas. Y comenzamos a poner cosas como prioridades de lo que Dios quiere hacer en mi vida, de lo que Dios está haciendo. Por eso esa palabra Jabá significa, te vas a ir enamorando más de Él. Entre más tú lo vas conociendo, te vas a enamorar más de Él. Por eso que el salmista decía, él decía claramente, en gloria te veo. Entre más te conozco, más quiero saber de ti, más me enamoro de ti, más te deseo, más me anhelo, más quiero buscar de ti. ¿Por qué? Por eso que él decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque no hay nada comparable a la presencia de Dios. Pero tiene que haber ese amor, tiene que haber esa intimidad para enamorarnos de Él. Pero la intimidad requiere sacrificio, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere, imagínate, buscarlo a Él. Por eso que dice la Biblia que Dios anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros nos acerquemos constantemente. Él quiere que vengamos delante de su presencia y nos enamoremos más de Él. Por eso que dice ahí, imagínate la palabra, dice, amarás a Dios de todo tu corazón, amarás, te voy a conocer. Y entre más te conozco, más me enamoro de ti. Ponte a pensar, ¿tú has conocido más de Dios? ¿Cuál ha sido tu relación con Dios? ¿Cuál ha sido tu crecimiento con Dios? ¿Por qué paraste de amar? ¿Por qué paraste de crecer? ¿Por qué paraste la intimidad con Dios? Porque paraste de hablar con papá. La intimidad viene en una conversación. La intimidad viene en las madrugadas cuando lo buscas. La intimidad viene cuando tú abres tu corazón a Dios. La intimidad viene cuando tú le dices tus incertidumbres a Dios. La intimidad viene cuando tú te acercas con un corazón contristo y humillado y tú le dices a Dios, mira Señor, esto me está pasando. Mira Señor, yo necesito de ti. Mira Señor, ayúdame como en Querolea, como le dijo los apóstoles. Señor, ayúdame. Como el rey David se quejó delante de Dios y le dijo, Señor, imagínate cómo es que mis enemigos están siendo prosperados y yo no estoy siendo prosperado. Eso es intimidad. Porque muchas veces miramos a Dios tan lejos. ¿Y por qué lo miramos lejos? Porque no tenemos la intimidad con Dios. Cuando Dios, Él todo lo sabe, dice la Biblia, antes que nosotros le pidamos algo, Él ya conoce nuestras necesidades. Y si Él ya conoce tus necesidades, ¿tú no crees que Él sabe lo que tú le vas a hablar, lo que le vas a decir? Él sabe. Pero ¿qué pasa cuando una persona se abre, cuando una persona comienza a hablar con Dios y comienza a tener esa intimidad? Uno comienza a conectarse y se conecta más. ¿Por qué? Porque ahora estoy teniendo esa intimidad con Dios. Por eso que dice la palabra, y amarás a Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque entre más tú lo conozco, más te vas a enamorar de Él. Entre más tú enamoras de Él, tú vas a desearlo más y vas a querer servirle más y te vas a querer esforzar más. Y cuando tú amas de todo corazón, imagínate, tú estás dispuesto a darlo todo por amor a esa persona, como Dios lo dio por amor a nosotros.
Pero la palabra amarás, ajá, es un amor que yo decido si crece o no. Para que mire, no es que Dios te está esforzando a amarlo. Dios te dice, tú tienes la opción de amarme o no. ¿Y cómo me vas a amar? Cuando me conoces. ¿Y cómo me vas a conocer? En la intimidad. ¿Y cómo vas a tener intimidad? Hablando conmigo. ¿Cómo vas a hablar conmigo? Dedicándole tiempo a Él. ¿Cómo? No es que yo no puedo orar 2 horas, 3 horas, como alguna gente lo hace. No. Con 2 minutos, más que suficiente. Y después el próximo mes, 3 minutos. Después el próximo mes, 4 minutos. Después el próximo 5 minutos. Es como lo que quieren hacer ejercicio. Yo me acuerdo una vez que me metí en el gimnasio. Me quise hacer 1 hora. Al día siguiente ni me podía ni mover. Y pasé una semana que no me podía mover porque quise hacer lo que nunca hice en toda mi vida en 1 hora. Y muchas veces eso nos pasa. Ay, pero qué aburrido orar. Qué aburrido leer la Biblia. No. Porque dice la palabra, tienes que ir suave. Un pasito. Mire la tortuga. La tortuga es lenta, pero usted mira que sale de aquí, de Miami, y termina en Australia. Y usted dice, ¿ya qué tiempo? Pero va lenta, pero va segura. Y es mejor ir lento, pero ir seguro y enamorarnos cada día más de Dios y buscar más de su presencia. Y sigue siendo la palabra de todo tu corazón. La palabra, tu corazón es la palabra levad. ¿Es la palabra qué? Levad. Significa, eso tiene que ver con nuestro carácter, nuestra personalidad, con nuestras emociones. Y cuando dice la palabra, y amarás a Jehová con todo tu corazón, en otras palabras dice, todas tus emociones van a ser para amar a Dios. Todos tus sentimientos van a ser para amar a Dios. Toda tu lógica va a ser para amar a Dios. Porque eso requiere también tu mente, tu pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enamorado, tú estás pensando constantemente. Y Dios te está diciendo, ámame con tu corazón. Comienza a pensar en mí. Por eso que el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque cuando oramos sin cesar, estamos siempre conectados con Dios. Estamos conectados con su presencia. Nos estamos enamorando de Él. Porque todo lo que hacemos, cuando caminamos, cuando andamos, cuando estamos haciendo algo, estamos conectados con Dios. Pero es muy importante que lo amemos con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con todo lo que yo tengo, con mi mente. ¿Por qué? Es tan importante que amemos con todo nuestro corazón. Porque Dios te amó de la misma manera. Estando en la cruz, Él pensó en nosotros. Cuando estaba siendo latigado, Él pensó en nosotros. ¿Cuál fue su oración? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de Dios. Por eso que dice, con todo tu corazón. Y después dice, y, sigue siendo el verso 5, y de toda tu alma. La palabra alma utiliza la palabra nepes. Nepes. Repite y di nepes. La palabra nepes significa, en este caso, con todo tu conocimiento, con toda tu vida. Cuando Dios crea al hombre y sopla el aliento de vida sobre el hombre, Él utiliza la palabra nepes y sopló Dios vida. Entonces cuando dice la palabra alma, significa con toda tu esencia tenemos que amar a Dios. Con toda, en este caso, imagínate, con todo nuestro conocimiento tenemos que amar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio completamente todo lo que tenemos. Si respiramos es por amor a Él. Si caminamos es por amor a Él. Si imagínate, tienes un trabajo es por amor a Él. Si puedes adorarle es por amor a Él. Si puedes glorificarlo es por el amor a Él. Y si estás aquí en esta noche es por amor a Él. Por eso que dice la palabra, con toda tu alma. Con lo más profundo de tu ser, con tu conocimiento, con tu capacidad. En otras palabras, tú tienes que amar a Dios con el mismo aliento de vida tuyo. Mira cómo es que Él estando en la cruz,
Y él expiró y murió. Que era lo último que él estaba viendo, era tu cara. Era mi cara. Eso es alma. Expiró, murió. Y con toda, hasta con el último aliento de su vida, él nos amó. Yo no sé, pero tú conoces a alguien que te ama de esa manera. Nadie te va a amar de esa misma manera. Nadie te puede amar de esa misma manera. ¿Por qué? Porque nadie tiene la capacidad de amar de esa manera. Solamente Él. ¿Por qué? Porque su amor es genuino. ¿Por qué sabemos que su amor es genuino? Porque muchas veces nosotros amamos cuando nos aman. Yo le puedo decir a mi esposa, yo te amo. Yo le puedo decir a usted, yo lo amo. Pero usted hace algo que no me agrada, ya no lo amo. En el caso de Dios, ¿cuántas veces le has fallado y Él te sigue amando y te sigue esperando con los brazos abiertos? Como dice la palabra, aunque somos infieles, Él sigue siendo fiel con nosotros. Y Él te amó con todos tus errores, con todas tus fallas, con todo lo que estabas viviendo y estás pasando. Él sabe el día y la hora que le vas a fallar y cómo le vas a fallar, y con todo eso te sigue amando. Es el verdadero amor. Y sigue siendo la palabra. Y con todas tus fuerzas. La palabra fuerza, en este caso, en el hebreo es la palabra me'ol. Que en este caso fuerza significa todos nuestros talentos, todas nuestras fuerzas, toda nuestra capacidad, todas nuestras amistades. En otras palabras, con todas tus fuerzas significa, tú tienes, Dios, todo lo que Dios te dio es para honra y gloria de Él. Es para que tú uses tu talento para servirle a Él, que tú uses tu capacidad para servirle a Él, que tú uses el conocimiento que tienes para servirle a Él. Porque muchas veces no pensamos en servirle a Él con los talentos que tenemos. Imagínate, te lo voy a poner de esta manera. Si tú dices, bueno, Dios me dio el talento de cocinar, ¿por qué no hace un buen alimento en una ocasión para bendecir a los hermanos en Cristo? Y decirle, mire, hoy vengo para que compartamos. Si tú eres una persona que tú dices, sabes que yo soy losero, ¿por qué no ayudo y edifico y pongo losas para la gloria del Señor? No sé si me estás escuchando. En otras palabras, los talentos, esa fuerza son todos los talentos que Dios te ha dado, la capacidad, el conocimiento que tú tienes. ¿Por qué no lo aplicas para la honra y gloria del Señor? ¿Para qué? Para que Dios te bendiga también más. Tu testimonio son tus fuerzas. Tu actitud son tus fuerzas. Tu manera de conducirse son tus fuerzas. ¿Por qué? Porque yo no sé si a ti te pasa, hay una gente que te sale y tú dices, ay Señor, o te lo llevas o te lo mando, pero yo no monto a fulanito, a sutanito. Pero te retienes. Y tú dices, sereno, moreno, cálmate, cálmate. Y comienza a respirar. Ahora, con todas nuestras fuerzas. Y verso 6 dice, ahora mira lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán sobre qué? ¿Dónde tiene que estar? Ahora, el corazón, como te digo, una de las cosas es el centro donde nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos está diciendo, esa palabra tiene que estar en mi corazón. Esa palabra, ¿dónde tiene que estar? Y cuando esa palabra está en mi corazón, esa palabra es el centro de mi vida. Es el centro de mis acciones. Es el centro de la manera que yo me comporto. Es el centro que me dirige. ¿Por qué? Porque lo primero que yo tengo que pensar es, ¿esta es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo quieres que yo lo haga? No sé si me estás escuchando, pero que muchas veces no pensamos con el corazón. Y cuando me refiero con el corazón, no me estoy refiriendo, hay personas que dicen, ay, una de las cosas que nos dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y muchas veces decimos, ay, es que yo siento esto en mi corazón. Dios no te está hablando
de sentir algo en tu corazón. Dios te está diciendo que los mandamientos tienen que estar dentro de tu corazón para que cuando tú hagas una decisión, lo hagas con el conocimiento de la palabra en lo que Dios te está mandando a hacer o decir, o la manera que Dios te está mandando a actuar. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener esa palabra y la tienes que atesorar en tu corazón. Hay personas que dicen, no, es que si no es un libro o es una Biblia, no puedo llevar la Biblia porque eso no es palabra de Dios. Aquí yo tengo la Biblia. Pero Dios no quiere que la lleve en una tableta o en una Biblia. Dios quiere que la tenga en mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando yo la tengo en mi corazón, yo la voy a vivir. Cuando yo la tengo en mi corazón, yo voy a reaccionar de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Por eso que dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice la palabra de Dios que las guerras comienzan en el corazón del hombre. Dice la palabra de Dios, imagínate que el corazón es muy traicionero. Porque si el corazón es traicionero, ¿qué tengo que guardar o qué tengo que hacer para guardar mi corazón? Tengo que tener la palabra. Yo no sé, cuando tú vas a una tienda y tú sacas un billete de a 100, ¿qué hacen? Quieren ver si es verdadero. Porque hay muchas imitaciones que se miran genuinas y no son verdaderas. Hasta le pasan el marcador ese y parece que es genuino. Pero hay una máquina que tú lo pasas, ¡pum!, y te dice si es genuino, sí o no. Cuando la palabra está en tu corazón y algo quiere entrar, te dice, ¿eso es verdadero o es mentira? Porque lo estás procesando con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra está en tu corazón. Y cuando la palabra está en tu corazón, tú sabes lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Tú sabes lo que le agrada a Dios y no le agrada a Dios. Por eso que estas palabras estarán sobre tu corazón. ¿Por qué dice sobre? Porque nosotros dejamos que muchas cosas entren en nuestro corazón. Y como no ponemos nada que nos proteja en nuestro corazón, cualquier cosa entra, cualquier resentimiento, cualquier mal gesto, imagínate, probablemente la cajera te dice, ¿cómo estás? Y te da una sonrisa, ay, está enamorada de mí. Porque no has puesto nada sobre tu corazón. No sé si me estás escuchando. Y cuando tú tienes esa palabra sobre tu corazón, va a filtrar lo bueno y lo malo. Va a filtrar lo que no le agrada a Dios. Va a filtrar y sobre todas las cosas, siempre vas a cuidar tu corazón. Porque dice la palabra, sobre todas las cosas, cuida vuestro corazón. Porque de él mana la vida eterna. De él mana la vida eterna. Porque cuando tu corazón está en oscuridad, cuando tu corazón está resentido, cuando en tu corazón hay raíces de amargura, cuando en tu corazón vives viviendo tu pecado, no vas a tener la paz, el gozo ni la alegría que estás buscando. ¿Por qué? Porque has llenado tu corazón de muchas cosas. Por eso que dice la palabra, imagínate que tenemos que poner esta palabra sobre nuestro corazón para protegernos. Y mira lo que dice verso 7. Y las repetirás. ¿A quién? A tus hijos. Esa palabra, repetir, es la palabra sanar en el hebreo. La palabra sanar significa enseñar. Entonces en el primer mandamiento dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y la vas a repetir a tus hijos. Esa palabra es enseñarle. Es tan importante que tú le enseñes a tus hijos la palabra, especialmente el primer mandamiento. Y mira qué interesante, porque esa palabra sanar significa afilar en el hebreo. Porque cuando tú le repites y tú le enseñas a tus hijos, tú vas afilando. Y vas afilando y lo vas afilando en la palabra, en el conocimiento de Dios. Y están preparados. Imagínate, te lo voy a poner de esta manera. En cierta ocasión hicieron una actividad donde había un señor mayor con una hacha y había otro joven con una hacha. Y el joven comenzó a darle hicieron un concurso a ver quién podía tumbar más árboles. El joven le daba un hachazo a ese árbol y caía. El señor mayor le daba el suave, pero ¡pum!, caía en los árboles.
Hicieron un concurso aproximadamente de 6 horas a ver quién podía tumbar más árboles. Al final de todo, ¿usted sabe quién ganó? El señor mayor. Cortó más árboles que el joven. Y le dicen, wow, yo no puedo creer que tú cortaste 10 árboles más que este muchacho joven, si este con un hachazo cortaba los árboles. ¿Cuál es tu secreto? Y él decía, después que yo cortaba un árbol, yo me sentaba a afilar mi hacha. Me levantaba, cortaba otro árbol, me sentaba y afilaba mi hacha. El joven al comienzo estaba afilado y cortaba. Ya después de 4 o 5 árboles, era puro brazo. Y el brazo se comenzó a cansar. Y el brazo comenzó a dolerle. Y ya estaba haciéndolo todo con una hacha que no tenía filo. Y ya lo estaba haciendo en su carne y no con la hacha. No sé si me estás escuchando. Y cuando la palabra dice que tenemos que, imagínate, aprender, significa que tenemos que afilar nuestras hachas espiritual. ¿Por qué? Porque cuando viene una tentación, tú la vas a cortar en el nombre de Jesús, como hizo David, que le cortó la cabeza a Goliat. ¿Por qué? Porque estás afilado. Tú sabes lo que viene de parte de Dios. Tú sabes lo que viene de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque tú estás afilado con la palabra de Dios. Tú sabes lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada. ¿Por qué? Porque tú estás afilado con la palabra de Dios. ¿Por qué hoy en día usted mira tantas confusiones, que hay tantos dioses, hay esto, hay el otro, y la gente está tan confundida? Porque nadie toma el tiempo de profundizarse en la Sagrada Escritura, de aprender, de conocer. Es que mi abuela era esta religión, es que mi abuelo era esta religión, es que por tradición, es que por costumbre. Y Dios no anda buscando tradiciones, Dios no anda buscando costumbres, Dios anda buscando intimidad, relación con Él. Por eso que dice la palabra, que la tenemos que repetir. Imagínate a nuestros hijos. Y sigue diciendo, y hablarás de ella. Verso 7 dice, y hablarás de ella estando, ¿dónde? En tu casa. ¿Por qué dice tu casa? Dice la palabra, casa es el lugar íntimo tuyo. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste con Dios a leer la palabra? Papá, háblame. Quiero leer. O es que yo ya conozco toda la palabra. No. Dios siempre te revela algo nuevo a través de la palabra. ¿Usted sabe cuántas veces yo he tocado este texto y sigo enseñando algo diferente? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. En casa es la intimidad. Dios quiere que tú entres en una intimidad con Él a través de la misma palabra de Dios. Porque cuando tú conoces la palabra de Dios, tú lo conoces a Él. Tú sabes quién es Él. Tú conoces su poder. Tú conoces su autoridad. Y especialmente tú te alimentas tu alma de la palabra de Dios. Y estás preparado. ¿Por qué? Porque ya te saciaste, ya te llenaste todos los días. Imagínate, tú puedes decir, no, es que yo no puedo leer la Biblia entera. Lee un texto bíblico, lee 2, pero lee la palabra, que es alimento para tu alma. Y dice, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. El oye Israel le está diciendo, lo tienes que decir, imagínate, en tu intimidad, al levantarte, al acostarte y en el camino. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que hacemos? Y de repente lo ponemos, ya es tarde, me tengo que ir a bañar. Para los que se bañan, los que no salen así nomás. Pero dice la palabra, a levantarte, ¿no? Y cuando andes en el camino, también. ¿Qué significa? Que cuando tú estás caminando, tú estás compartiendo la palabra y tú estás meditando en ella. ¿Qué significa eso? Que cuando tú estás también, imagínate, cuando te vas a acostar, piensa, medita en ella. ¿Qué es lo último que tú miras? Facebook, Instagram, antes de acostarte a dormir. Las noticias, el chisme de la última hora, el bombazo que la comadre o el compadre te lo quiere dar. ¿O es la palabra? Nadie alaba, pero vamos a seguir.
Y sigue diciendo, y la atarás como una señal en tu mano. Verso 8. Y estarán como frontales entre tus ojos. Ahora, ¿por qué dice la atarás como una señal en tu mano? Mira cómo es. Hoy en día el celular es una extensión de nuestras manos. ¿No te has dado cuenta? ¿Cuántas horas tú pasas con el celular en las manos? ¿Cuántas? Amén. ¿Cuántas? ¿Estás dormido y en la madrugada está el celular ahí? ¿Sí o no? Entonces, ¿y qué pasa cuando te desconectan el celular? Vendes hasta el gato, el perro, yo no sé qué cosa para poder conectarlo. Y busca prestado. Pero dice la palabra, y la atarás como señal en tu mano. ¿Por qué Él dice eso? Porque Él quiere que la palabra de Dios y el fundamento sea parte de tu vida. No sé si me estás escuchando. Que no sea, imagínate, como el celular es parte de nuestras vidas hoy en día. La palabra de Dios tiene que ser parte, tiene que ser una extensión mía de quien yo soy. De la manera que yo actúo, la manera que yo vivo, la manera que yo me dirijo. Tiene que ser una extensión la palabra de Dios. Y dice, y la estarás como frontal entre tus ojos. En otras palabras, cuando tú miras para adelante, tú tienes que ver si esto viene de parte de Dios o no es de parte de Dios. Porque dice, imagínate, hoy en día dice la Biblia nos enseña y le dice, y nos dice la palabra de Dios que la ventana de nuestra alma son nuestros ojos. Y si nuestros ojos están en oscuridad, nuestra alma está en oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tengamos una luz por delante. Y la mejor luz que está por delante de nosotros para iluminar nuestro camino es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra va a enseñarte lo que es bueno, lo que es malo, lo que le agrada, lo que no le agrada. Y te va a enseñar ¿para qué? Para que tu pie no tropiece sobre piedra. ¿Por qué tropezamos? Porque no usamos la palabra. ¿Por qué tropezamos? Porque no usamos la palabra para dirigirnos. Usamos nuestros sentimientos, usamos nuestros pensamientos, usamos nuestras emociones, pero no la palabra. Y ahí es donde decimos, wow, pero ¿por qué a mí me pasan las cosas? Oh, la cajera se equivocó, me dio $20 de más. Gracias, Señor. No, eso no es gracias, Señor. Eso es déjame devolverle los $20. Pobrecita, la van a botar. Alguien va caminando, se le cae la billetera. Gracias, Señor. Ahí está la renta. No, ahí no está la renta. Tienes que regresarlo en el nombre de Jesús. Y cuando tú tienes la palabra por delante, tú vas filtrando y tú vas entendiendo. Mira cómo es que tú vas filtrando con la palabra, pero también vas filtrando con el corazón, como dice la Biblia. Porque cuando miras y estás codiciando lo ajeno, y no me refiero de hombre o mujer, carro, casa, zapatitos, porque hoy los zapatitos están a la moda. No tienes que ir codiciando nada. Lo tuyo que Dios te ha dado. Y lo tuyo es tu bendición. Porque nosotros tenemos que usar la palabra para filtrar todo. Y sigue diciendo, verso 9. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este versículo le dio lugar a algo que usted mira hoy en día los judíos que tienen, algo que se llama la mesusa. No sé si tenemos ahí la foto. Vamos a ponerla. Y este es algo que usted mira, todos los judíos lo tienen a la entrada. Esa mesusa, eso es el shin, que significa, no que lo estamos haciendo, ¿cómo que se llama? Judíos. No, somos cristianos, amén. Creemos en Cristo. Y tampoco mesiánico, pero eso es lo que ellos usan, que es la mesusa, porque ese lleva esos mandamientos. Hoy Israel, el Señor no es Dios, el Señor no es. Y ese Shin que está arriba significa el Shaddai, amén, el Dios Todopoderoso. Entonces sigue diciendo el verso, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué Él dice eso? Porque es importante nosotros verlo constantemente y recordarnos del primer y gran mandamiento. Ponte a pensar. ¿Qué es lo que tú tienes en tu casa?
¿Cuántos cuadros tú tienes? ¿Y cuántos textos bíblicos tienes? No sé si me estás escuchando. Entonces miramos el cuadro y nos acordamos de las vacaciones. No hay nada de malo eso. Miramos el cuadro allá de nuestro país y nos acordamos de allá de Honduras, de San Salvador, de Guatemala. Ay, qué bonito mi país. Que no hay nada de malo. Pero ¿por qué no poner la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque cuando la miramos es parte de nuestra visión. Porque dice la palabra de Dios, lo primero que el Señor le dijo al profeta: escribe la visión en tablas y ponla en un lugar donde tú la puedes ver. Y cuando el Señor le dijo a los israelitas que la ponga en los postes de su casa y en las puertas, eran para que se recuerden constantemente que Dios es uno y Dios es único, Dios es especial y su palabra es única y es especial. Y tenemos que recordarnos de esa palabra y tenemos que meditar en esa palabra y tenemos que vivir en esa palabra para que nos recordemos constantemente. Verso 11, y aquí vamos a concluir. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Es más, vamos a leer todos los textos que están ahí. Y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas, olivares que tú no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra ¿de a dónde? De la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y por su nombre jurarás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no sea inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya sobre la tierra. No tentarás a Jehová vuestro Dios, como lo tentaste en Masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos que Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te mando. Y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y posee la tierra buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana cuando te preguntarán tus hijos diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces les dirás a tus hijos: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Entonces, ¿cuál es el primer y principal mandamiento? Es: oye, Israel. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y esta palabra que yo te digo, la repetirás al levantarte, al acostarte, cuando andes en el camino. Y la atarás en tu mano y la pondrás como frontales delante de tus ojos. ¿Y cuántas veces al día el Señor mandó a decirle a que ellos repitan ese mandamiento? 4 veces al día. Al levantarte, al acostarte, en el camino, y se la repetirás. En otras palabras, si tú miras, ¿cuántas veces al día tú repitas la palabra de Dios sobre tu vida? ¿Cuántas veces tú repites? ¿Cuántas veces tú dices: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es? Y lo miramos en el Nuevo Testamento, que le preguntaron: ¿cuál es el primer y el gran mandamiento? ¿Por qué es tan importante? Porque esa palabra tiene que penetrar nuestra mente, nuestros corazones y nuestras vidas. Póngase de pie en esta noche. Y en esta noche, si tú quieres aceptar a Jesucristo, reconciliarte con Él, ahí mismo donde tú estás, levanta tu mano derecha, cierra tus ojos y repite conmigo. Solamente dile: Señor, perdóname por mis fallas, perdóname por mis pecados. Te pido en esta noche que entres a mi corazón, que entres a mi vida. Te pido que me des una oportunidad nueva.
te pido que me des el conocimiento que yo necesito. Y sobre todas las cosas te pido que me des la fuerza. En el nombre de Jesús. Si en esta noche tú quieres pasar adelante, pasa adelante. Si quieres una oración, No pienso en tu cruz y en tu fidelidad. tu corazón, tu No alma y tu vida a puedo Dios. hacer más Y dile al Señor en que este momento: postrarme y adorar. ayúdame a servir. Cuando empiezo y como Ayúdame a he entregarte mi sido, alma, mi corazón, mi vida. y hasta dónde me has traído, me Abre tu asombro corazón. de ti. Abre tu corazón. No me quiero conformar. Porque dice la palabra hoy, Israel, el Señor nuestro Dios, He probado Él es y uno. quiero más. Él es uno. Eso uno significa que Él es Quiero único. enamorarme más de ti. Él es especial. Enséñame a amarte y a vivir Él es conforme incomparable. a tu justicia y tu verdad. Él es Con mi incomparable. vida quiero adorar Él es lo todo mejor lo que que tengo en mi tengo vida. y lo que soy. Oh, Todo yeah. lo que he sido Oh, te Israel. lo doy. Que en Oh, mi Israel. vida sea para ti Jehová como nuestro un Dios. perfume a tus Dios es pies. Bendición. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.